mercado de trabajo. Comentarles que aún en pandemia estamos paralizadas, que realizamos en la escuela de UNI, que el año pasado también aquí venimos trabajando muy bien. O sea, van a ver que en la página web tienen diferentes actividades que estamos realizando todas las semanas, con actividad de interés y el crecimiento para profesionales de gestión humana. La Sociedad Uruguaya de Gestión Humana no tiene fines de lucro, es el ámbito más grande de recursos humanos de la ciudad igual, y lo que busca es el intercambio y crecimiento entre profesionales de la vida. Y aquellos que están acompañando de forma presencial o virtual y no sean miembros de la sociedad, los invitamos a visitar la residencia web para que puedan conocer todas las actividades que hemos desarrollado, nos esperan por delante, y de esta forma poder sumarse a la sociedad. Agradecer sin dudas a las empresas y organizaciones que nos vienen acompañando, afuera del tiempo que nos alcanza para poder realizar las actividades, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a los diagnósticos de Montevideo, Grupo Alto, Crear Comunicación, Programas Uruguayos de Diferentes Comunicadores Personal, UPASTAR, Excompleo, Exconstrucción, Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional, CADE, JOINAP, Estudio Pablo Grani Crediti, Redpago, Asociación de Relaciones Laborales, Grupo Data, Tupase, Twin, HRM, y esta actividad también contar con el apoyo de la red de empresas y universidades de Uruguay. Ahora sí, seamos todos prontos a la vez. Bienvenida al director técnico del Instituto Nacional de Estadística del INE, el doctor Diego Bogal, que cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Essex, de Reino Unido, con maestrías en Economía, una de la Escuela de Economía de Londres y otra de la Universidad de la República. Y además es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Es profesor de grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y profesor de la Universidad de Uruguay. Ha publicado artículos académicos en diversas revistas internacionales y hoy nos están acompañando con una introducción de análisis comparado del mercado laboral pre y post emergencia del país. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a la Sociedad Uruguaya de Gestión Humana. Es un gusto estar hoy acá compartiendo algunos minutos. Lamento no poder estar de forma personal, además sé que hay varios colegas y amigos que van a estar en diversas mesas hoy. Así que bueno, cuando ustedes indiquen les puedo comenzar a contar un poco sobre la evolución del mercado laboral previo y post pandemia. Ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve. Bien. Bueno, muy bien. Les voy a, en primer lugar, contar un poco la evolución de más largo plazo del mercado laboral uruguayo, y después voy a poner el foco en el más corto plazo, en particular, qué ocurrió en torno digamos, a la declaratoria de pandemia, que fue un shock muy negativo sobre el mercado laboral uruguayo. Y después voy a mostrarles algunos datos que son datos nuevos del INE, son estadísticas nuevas que estamos produciendo desde hace un par de meses, que tienen que ver con estadísticas con un enfoque diferencial, es decir, por ejemplo, por sexo, por edad, por nivel educativo, por ascendencia étnico-racial de las personas, y más recientemente, hace una semana aproximadamente, hemos presentado un nuevo informe que presenta estadísticas a nivel de departamentos y de municipios en el caso de Montevideo. Esto digamos, quiero destacarlo porque fue el trabajo muy fuerte de todo el equipo del INE durante un año y medio para que lográramos generar una mayor cantidad de estadísticas que se van a publicar con una frecuencia mensual. Así que quiero poner en magnitud el gran trabajo que hubo por detrás para llegar a generar más estadísticas. Pero bueno, vayamos a la información, vayamos a las estadísticas. Primero, la evolución de mercado de trabajo agregado.
Acá les voy a dar una perspectiva de largo plazo. Ahí ustedes pueden observar la evolución de la tasa de empleo, tasa de actividad y tasa de desempleo desde el año 2006 hasta el año 2021. Como ustedes pueden observar en esas gráficas, el mercado laboral tuvo una dinámica positiva hasta el año 2014, básicamente, donde tuvimos un pico en la tasa de actividad, es decir, en las personas que están dispuestas digamos, a trabajar dentro de los que están en edad de trabajar, que alcanzó casi a un 65%. La tasa de empleo en el año 2014 llegó a un 60,4%, mientras que la tasa de desempleo, bueno, tuvo un mínimo histórico de 6,6%. Ahora, como ustedes observan, a partir del año 2014 comenzó a observarse un deterioro del mercado laboral. Fue un deterioro gradual, pero fíjense que fue permanente desde el 2014 hasta el 2019, que es el año, bueno, pre-shock negativo de pandemia, ¿no? Fíjense que pasamos de una tasa de actividad de 65% a una tasa de 62% en el 2019, y habíamos visto una tasa de empleo del 60% en el 2014 y llegamos a una tasa de empleo de cerca del 57%. Para que tengan una idea de magnitudes, un punto porcentual en la tasa de actividad o tasa de empleo es alrededor de unas 30.000 personas. Por tanto, esta reducción de 3 puntos en la tasa de actividad y tasa de empleo entre el 2014 y 2019 es, digamos, del orden de las 90.000 personas. En el año 2019 teníamos una tasa de desempleo promedio en el año de 8,9%, casi 9%. Y bueno, y ahí ocurre la pandemia, ¿no? El shock comienza básicamente a mediados de marzo, y ahora en un par de gráficas les voy a mostrar en más detalle los datos mensuales, donde ustedes van a observar claramente la magnitud del shock que ocurrió en Uruguay, ¿no? Pero bueno, en términos de los datos promedios anuales, lo que ocurrió, como ustedes ven en el gráfico, en el 2020 tuvimos una reducción en la tasa de actividad, en la tasa de empleo y un aumento en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo promedio del año 2020 fue 10,4%, la tasa de actividad llegó al 60,5% y la de empleo al 54,3%. Luego lo que se observa es una recuperación hacia el año 2021, que de hecho lo vamos a ver de forma más clara en los datos mensuales, ¿sí? Pero en los datos anuales se puede ver claramente que luego de este shock tenemos una reactivación del mercado laboral hacia el año 2021. Acá vemos datos mensuales, ¿sí? Entre enero del 19 y febrero del 22. Fíjense, este es el mes prepandemia, es el mes de enero del 20. Y fíjense cómo se nota claramente el shock hacia marzo y abril del 20, ¿no? Fundamentalmente en abril es el momento en que se nota el shock de forma más importante, ¿no? Allí pasamos de una tasa de empleo de 56%, 56,4% en febrero, a una tasa de 52%. ¿Sí? 2 meses después, ¿sí? O sea que esto es un shock. Esto es un shock básicamente digamos, de casi 3 puntos, ¿no? 3 puntos, o un poco más de 3 puntos porcentuales, lo que implica una reducción en el nivel de empleo de más de 100.000 personas, básicamente en 2 meses, ¿sí? O sea que fue un shock realmente muy importante.
fíjense que a partir de allí ya comienza un proceso de recuperación del mercado laboral. Fíjense sobre todo la gráfica gris, no sé si perciben los colores de forma adecuada, pero esa es la tasa de empleo. Digamos, si bien la recuperación comenzó casi que de inmediato, digamos, del mercado laboral, luego de este shock muy profundo en el mes de abril del 2020, tenemos una aceleración de la mejora a partir de la segunda mitad del 2021. ¿Sí? Allí es donde el mercado laboral comienza a mejorar de forma más fuerte. ¿Sí? Y fíjense que el último dato, a febrero del 22, ¿sí? Tenemos una tasa de empleo del 57,2%, ¿sí? 57,2%, comparada con la que teníamos en febrero del 20, es decir, hace exactamente 2 años atrás. Esa tasa era de 56,4. O sea que estamos con una tasa de empleo por encima del febrero prepandemia. ¿Sí? Por tanto, digamos, el empleo se ha recuperado, digamos, ya ha recuperado los niveles prepandemia. De hecho, lo supera en 6 décimas, digamos. ¿Sí? Es decir, en algo así como unas 15.000 personas en el febrero 22 versus febrero 2020. Otra cosa que me interesaba comentarles, y acá estoy mostrando los datos en números absolutos, es decir, en miles de personas, por tanto, podemos ver la cantidad de ocupados y activos. Como ustedes saben, el shock negativo no se reflejó tanto en las tasas de desempleo. ¿Sí? Fíjense que en febrero del año 2020 teníamos 191.000 desocupados, ¿sí? 191.000 desocupados, mientras que de hecho la cantidad de desocupados se reduce en los meses siguientes, aún con la caída muy fuerte en el número de ocupados. Y fíjense qué es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la gráfica de arriba, que son las personas, en este caso, inactivas, perdón, los inactivos es la gráfica celeste, lo que ocurrió es que de forma simultánea con el shock negativo, mucha gente se apartó del mercado laboral. ¿Sí? Por tanto, el shock no se sintió tanto sobre la tasa de desempleo, ¿sí? Dado que las personas se alejaron del mercado laboral. ¿Sí? Otro fenómeno que también es interesante mostrar, y que es algo completamente... Bueno, perdón, antes le voy a mostrar algunos datos de subempleo y no registro de la seguridad social en el largo plazo. Ahí vemos una tendencia básicamente decreciente de la tasa de no registro a la seguridad social, que era del 35% en el 2006, y ha tenido, bueno, caídas bastante importantes hasta el año 2014, 2015, luego se ha mantenido en una meseta, y luego tenemos una nueva caída en el 2020 y el 2021. La tasa de subempleo bueno, era de 12,8% en el 2006 y estamos en niveles ahora de casi el 10%. O sea, no ha cambiado demasiado en estos últimos 15 años. Bueno, esto es lo que quería mostrarles, que fue un fenómeno, digamos, muy paradigmático de la crisis. Estos son los ocupados ausentes en proporción a los ocupados. Ocupados ausentes son personas que no están trabajando, pero que mantienen el vínculo laboral con la empresa y que piensan volver en un periodo de no más de 3 meses. ¿Sí? Por tanto, técnicamente son ocupados, ¿sí?
Usualmente, como ustedes ven acá, hay picos en los eneros, ¿sí? En enero del 20, enero del 21, enero del 22. Estos picos son porque son, por ejemplo, gente que está de licencia, ¿sí? Por tanto, son considerados ocupados ausentes. Es gente que está ocupada, pero no está trabajando en ese momento. Sin embargo, ocurrió un pico muy grande en abril del 2020 de los ocupados ausentes. Y esto tiene que ver digamos, con una característica del mercado laboral uruguayo, y que es la de existencia de ciertas redes de contención, digamos, en particular la existencia de seguro por desempleo, ¿sí? Y en particular, también se implementó el seguro de desempleo más temporal vinculado a COVID. Por tanto, mucha gente en realidad no pasó a ser desocupada en abril del 2020. Como ustedes vieron, la tasa de desempleo de hecho cayó. La tasa de empleo cayó entonces por dos motivos. Una es que mucha gente salió del mercado laboral, y la segunda es que algunos que no salieron, de hecho casi el 25% de los ocupados, se convirtieron en ocupados ausentes, es decir, gente que no perdió el vínculo con la empresa, pero que efectivamente no estaba trabajando, ¿sí? Entonces, estos dos elementos amortiguaron el impacto sobre la tasa de desempleo. Fíjense otro fenómeno interesante. En febrero del 22, en enero del 22, si bien en todos los eneros, por lo que les mencioné hoy, por el elemento de las licencias, los ocupados ausentes aumentan, tuvimos un pico mucho más grande que el habitual. Fíjense que llegamos a casi un 25% de los ocupados que eran ocupados ausentes. Es decir, acá hay dos fenómenos. Uno es el efecto estacional, el efecto de personas que están de licencia por vacaciones, básicamente. Pero el segundo efecto que estamos mostrando acá en enero del 22 tiene que ver con el impacto nuevamente del COVID, y sobre todo por licencias por enfermedad, ¿sí? Por tanto, en enero del 22 tuvimos un shock nuevamente importante de mucha gente que no estaba trabajando y estaba con licencia médica, ¿sí? Por tanto, digamos, esto obviamente no se refleja en las estadísticas de desempleo, ni una modificación en las estadísticas de empleo, pero es una característica especial, si es gente que no está trabajando. Esto es una hipótesis, pero puede tener un impacto sobre el nivel de actividad, digamos, económica de este mes, ¿no? Porque gente que no está trabajando, básicamente, ¿sí? Alrededor del 25% de la fuerza de trabajo digamos, que estaba empleada, estaba sin trabajar en enero del 22. Bueno, en febrero ya esta situación se corrige de forma muy importante. Estamos en un nivel de 10% de ocupados ausentes sobre el total de ocupados, ¿sí? Por tanto, perdón, y antes de hacer un resumen, este es otro elemento poco visto, digamos, ¿sí? Es una estadística que es poco vista, pero que es muy importante. Fíjense que, digamos, a los efectos sobre todo de la actividad económica, no solo es importante la cantidad de gente que está trabajando, sino cuántas horas trabajan estas personas. En promedio trabajan estas personas. Fíjense lo que ocurre. Bueno, esta era una estadística que no se producía con anterioridad a la pandemia en Uruguay. El INE comenzó a producirla en marzo del 2020. Estas son las horas efectivas que trabajaron en promedio por semana las personas en la ocupación principal en estos meses que están graficados. Fíjense la magnitud del shock, no solo sobre la cantidad de personas digamos, que están, digamos, que salieron del mercado laboral, que ya lo vimos, y en la reducción en el número de ocupados, sino también hubo un shock muy fuerte en abril del 2020 sobre la cantidad de horas que estas personas trabajaban. Lamentablemente no tenemos datos que estén completamente fuera del periodo de pandemia, pero en marzo, que es un periodo donde solo la segunda quincena estuvo afectada por el COVID, allí la cantidad de horas trabajadas en promedio por semana en la ocupación principal fue de 34 horas. Fíjense lo que ocurrió en abril. En abril pasamos a 25 horas, ¿sí?
Es decir, 9 horas menos de trabajo en promedio por persona. O sea que un shock muy importante, que obviamente no se mide en las estadísticas de empleo, pero que es importante porque bueno, refleja una afectación del mercado laboral muy importante. Obviamente, a medida que fuimos saliendo de la crisis, sobre todo en un periodo de franca recuperación, como fue el periodo del segundo semestre del 21, fuimos a valores del orden de las 35 horas promedios semanales, ¿sí? Y fíjense nuevamente el efecto que tuvimos en enero del 22, en parte vinculado al elemento COVID nuevamente, ¿no? A la ola de Omicron. Fíjense que nuevamente la cantidad de horas promedio trabajadas bajaron a 27 horas promedio por semana, ¿sí? O sea que hubo un nuevo shock negativo allí, y luego tenemos una recuperación hacia fin de, digamos, hacia el último dato, ¿no? Que es el dato de febrero del 22, ¿sí? Por tanto, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en estas diapositivas, y después les voy a mostrar unas pocas diapositivas más con algunos cortes que pueden ser interesantes para ustedes. Pero para resumir, en términos de la evolución de largo plazo del mercado laboral, el Uruguay transitó una fase de expansión y de mejora de las variables del mercado laboral, es decir, caídas de las tasas de desempleo, aumento de la tasa de actividad, aumento de la tasa de empleo, básicamente hasta el año 2014. A partir del 2014 comienza un proceso de deterioro, digamos, del mercado laboral, que se acentúa de forma muy importante con el shock de COVID en el año 2020, a comienzos, en el primer semestre del 2020, y este proceso comienza a revertirse ya a partir del segundo semestre del 2020, pero digamos, la mejora más importante ocurre sobre el último semestre del 2021. ¿Ah? Por eso, digamos, esa es un poco la evolución de más largo plazo. Habrá que ver qué ocurre, sobre todo en este año 2022 con el mercado laboral. Segundo elemento, cuando miramos las fechas en torno al shock negativo del COVID-19, lo que observamos es obviamente un impacto sobre la caída de empleo, que sin embargo no se vio reflejado fuertemente al comienzo sobre la tasa de desempleo. Y esto se debió a dos fenómenos. Mucha gente pasó a ser inactiva, es decir, salió del mercado laboral. Por tanto, esto evitó que esto se reflejara sobre las tasas de desempleo. Y un segundo elemento que tiene que ver con que, bueno, muchos trabajadores no perdieron completamente, digamos, el vínculo con la empresa y pasaron a ser ocupados ausentes durante un tiempo y luego las empresas lograron retomarlos. Entonces, estos dos elementos que, digamos, el primer elemento de gente que pasó a ser inactiva es un fenómeno global, es un fenómeno que se ha visto en muchos países, y de hecho ha ocurrido un fenómeno de que se ha observado también de que no se ha vuelto a los niveles de actividad, de tasa de actividad prepandemia, ¿no? O sea, es un fenómeno también bastante global. El segundo elemento es un elemento bastante más característico de Uruguay, sobre todo en la región, y que tiene que ver que bueno, en Uruguay tenemos ciertas redes de contención ante situaciones de riesgo de pérdida de trabajo, como es el seguro de desempleo, y eso hizo que mucha gente pasara a ser ocupado ausente y no desocupado, ¿sí? Y luego, a medida que la economía se reactivaba, lograba volver al trabajo. Entonces, eso en términos muy breves fue lo que ocurrió. Obviamente, además un fenómeno que es este que estamos mostrando acá, que lo decía por último, que hay que tener en cuenta que la afectación no fue solo sobre el número de personas ocupadas, sino que además hubo un shock muy negativo en abril del 2020 sobre la cantidad de horas trabajadas, que luego se fue recuperando durante el tiempo. No sé cuántos minutos tengo, pero les pido 5 minutos para mostrarles algunos datos con algunos cortes que pueden ser interesantes. O sea que esta es la evolución global
de lo ocurrido, vayamos ahora a algunos cortes que pueden resultar interesantes para ustedes. Lo primero, este es un fenómeno estructural del Uruguay, pero son las diferencias por sexo, ¿no? De la tasa de actividad, en este caso. Fíjense que las mujeres tienen una tasa de actividad que es menor que los hombres. Sin embargo, fíjense que esta brecha entre hombres y mujeres se ha ido cerrando en el tiempo, ¿no? En el año 2006 esta brecha era de casi 10 puntos porcentuales, mientras que tenemos que digamos, en los últimos registros la diferencia en la tasa de actividad llega a un 7%. O sea que la brecha en los niveles de actividad permanece, pero se ha ido cerrando en el tiempo. Algo similar observamos con la tasa de empleo por sexo. Las mujeres también tienen una tasa de empleo menor, aunque esta brecha se ha ido también cerrando en el tiempo. La tasa de desempleo también hay diferencias. Las mujeres presentan tasas de desempleo que han sido sistemáticamente mayores a la de los hombres. Y esto es un elemento claramente estructural, como lo pueden observar en el gráfico. Acá algunos datos de no registro a la seguridad social y de subempleo. Fíjense que las mujeres tienen un nivel de subempleo superior al de los hombres. Es de un 10,4% el subempleo en mujeres y es un 7,7% en hombres. Sin embargo, los hombres presentan un mayor nivel de informalidad o no registro de la seguridad social. En los hombres este no registro llega a un 23% en febrero del 22, mientras que las mujeres es del orden de 3 puntos menos, 20,4%. O sea que acá hay una cierta asimetría según uno mire los no registros o el subempleo. Acá lo que tenemos es un corte por ascendencia étnico-racial en Uruguay. Fíjense sobre todo las tasas de desempleo. En la población afro, la tasa de desempleo en febrero del 22 alcanzó al 10%, ¿sí? Mientras que en el caso de la raza blanca, el desempleo fue de un 7%. Es decir, tenemos 3 puntos de desempleo más en el caso de la población afro. Bueno, después cuando observamos el subempleo también afecta de forma mucho más importante a la población afro o negra, afecta a un 14% de estos ocupados, mientras que en el caso de la población blanca los subempleados son 8%. ¿Sí? Por tanto, tenemos 6 puntos porcentuales más entre las personas autoidentificadas como afro o negros. También la población, los ocupados afro y negros tienen una tasa de no registro en la seguridad social o informalidad bastante más alta. Llega al 31%, mientras que en el caso de la raza blanca es 21%. O sea que hay 10 puntos porcentuales más de no registro entre los trabajadores autoidentificados como afro o negros. Este es otro dato bien interesante. Voy a mostrar o voy a leer solamente la tasa de desempleo, pero fíjense que cuando abrimos la tasa de desempleo por rango etario, el desempleo de las personas entre 14 a 24 años es de un 23%, de las personas de 25 a 29 es un 10%, y luego cae de forma muy fuerte, ¿no?
cae, digamos, a valores que están en el entorno del 4 o 5%, ¿sí? Para los rangos etarios entre 30 y 64 años. Es decir, el problema de desempleo está básicamente focalizado en la población de 14 a 29 años, ¿sí? Por tanto, allí es donde tenemos el mayor problema. Luego tenemos tasas que son relativamente más bajas, ¿no? Como dije, entre un 4 y un 5% para la población que está entre 30 y 64 años. O sea que esta es una característica también muy estructural del mercado laboral de Uruguay. Si bien le estoy mostrando el dato de febrero, estos son datos muy estructurales. Este es otro dato que es bastante impactante. Este es un dato nuevo que publicamos, que estamos publicando desde hace un par de meses. Fíjense qué ocurre con la tasa de desempleo cuando miramos los diversos niveles de educación. Bueno, acá hay un problema con esta gráfica que le falta la tasa de actividad. De todas formas, fíjense que entre las personas que tienen educación terciaria o posgrados, la tasa de desempleo no llega al 2%. O sea que básicamente no existe desempleo entre las personas con educación terciaria o superior, ¿sí? O sea, el problema de desempleo está focalizado en los niveles previos de educación, ¿sí? Allí tenemos valores que están entre el 8 y el 9%, ¿sí? Y fíjense que es bastante homogéneo para aquella gente que tiene el ciclo básico incompleto o menos, aquellos que tienen el ciclo básico completo y educación media superior incompleta, y entre los que tienen educación superior completa y terciaria incompleta. O sea que allí básicamente hay cierta homogeneidad en los niveles de desempleo que están en torno del 8-9%. Pero para aquellos que tienen nivel terciario, el desempleo es básicamente inexistente. Ya casi terminando. Hace, como les dije, una semana publicamos datos a nivel de departamentos y nivel de municipios en el caso de Montevideo. Y lo interesante de esto es que lo vamos a hacer de forma mensual, o sea que se va a poder seguir esta información mes a mes. Esto es un cambio realmente muy importante y es histórico digamos, a lo largo de la existencia de la encuesta continua de hogares que tiene más de 50 años. Es la primera vez que se publican datos a este nivel de desagregación. Esto se debe a que aumentamos el nivel de muestra, el tamaño de muestra, lo triplicamos básicamente para el módulo de mercado laboral, y también estamos siguiendo a los mismos hogares durante 6 meses. Estos dos elementos hacen que nuestras estadísticas tengan niveles de precisión mayor, niveles de error más pequeños, y por tanto que además podamos hacer cortes más finos de los datos. Esto quería mostrarles porque es un dato bastante interesante, que es el no registro de la Seguridad Social por departamento. Fíjense que los departamentos que están hacia el norte del país, sobre todo en la frontera norte con el Brasil, son los departamentos que tienen un mayor nivel de informalidad y no registro de la Seguridad Social. De hecho, los 3 departamentos que tienen mayores niveles son Artigas, que está cerca de un 45%, y luego Rivera y Cerro Largo, que están en el orden del 37-38% de informalidad. O sea que hay una heterogeneidad muy importante cuando uno abre el país, ¿sí? Si bien a nivel global del país estamos en el orden del 21-22%, aquellos departamentos que están en la frontera con el Brasil tienen niveles de informalidad y de no registro de la Seguridad Social mucho más fuertes. Hay heterogeneidades también en esta dimensión cuando miramos municipios en Montevideo. Fíjense que los valores más claros, que son los valores con menores niveles de no registro, están en el suroeste, digamos, sobre la costa suroeste del departamento de Montevideo. En particular, los municipios C, CH y B son municipios donde las personas que viven en estos municipios tienen trabajos con aporte a la seguridad social, ¿no? Mientras que en el área más periférica tenemos niveles de informalidad que son muy superiores a los niveles
de las personas que viven sobre la costa suroeste del departamento. Ya es lo último, y no voy a mirar en detalle, pero acá mostramos los datos de actividad, empleo y desempleo por departamentos. Lo único que quería mostrar de esto, no voy a entrar en cuál es el valor en cada departamento, es que vean que hay mucha heterogeneidad cuando uno abre los departamentos. Y esto muestra la utilidad de presentar estadísticas a un nivel geográfico desagregado. Este era un gran debe que tenía el país y que tenía el INE, y esta es las primeras estadísticas que estamos generando a este nivel de desagregación, pero en este momento ya estamos trabajando para generar nuevas estadísticas de demografía de empresas, es decir, cuántas empresas nacen, mueren en diversos sectores por departamentos. Es un trabajo que ya está avanzado y esperamos presentarlo en el segundo semestre de este año, que va a aportar a esto de tener una lectura más fina y que sea útil para la discusión pública y también para las políticas públicas, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me extendí, creo que 5 o 10 minutos más de lo que estaba previsto, pero me parecía que esta información era interesante compartir con ustedes. Muchas gracias por tenerme hoy acá.